el señor Edilberto Osinaga, gerente general de la CAO, economista del año el 2011. Entonces, sin más, le cedo la plataforma. Muchas gracias. Buenas tardes a todos los panelistas y buenas tardes a todos los que están siguiendo por las distintas redes. Inicialmente trataremos de hacer un resumen rápido para ubicarnos en la situación actual del sector agropecuario y cómo se ha desempeñado en la última década, y para posteriormente ir a un planteamiento que en este caso no es solamente del sector oriental, sino son lineamientos de política o de planificación agropecuaria para un mediano y largo plazo. Como resumen o como datos que queremos que inicial y que se queden en la mente de todos es dos indicadores fundamentales. A 2018, según datos del INE, el sector agropecuario aporta con el 12.44% al PIB nacional y la generación de empleo aportó con el 32% de la población económicamente activa, que estamos hablando de casi 1.8 millones de personas en 2018. Aquí debemos puntualizar que no existe en la economía actualmente otro sector que genere esa cantidad de fuentes de empleo. Mirando el comportamiento de la superficie cultivada y la producción en Bolivia, vemos que desde 2012-2013, que es la forma que se calcula en Bolivia, que calcula el INE, prácticamente un estancamiento y por factores climáticos y otras cosas, caídas en 2016. Podríamos decir en el tema de producción, desaceleración, con una tendencia a querer recuperar parte en 2018 y 2019 no es la excepción, 2019-2020, porque hemos tenido factores climáticos adversos y bueno, por la situación actual también que afectará finalmente en un periodo más adelante. Seguimos mirando el tema del comportamiento, en este caso de los diferentes tipos de ganado que hay. Es un comportamiento similar en los últimos años a lo que mencionábamos anteriormente, estancamiento en la producción agrícola, estancamiento también en la producción de los distintos tipos de ganado. Un poquito más se ve en el ganado bovino, pero sin embargo casi el comportamiento es similar. Pasamos a lo que es la avicultura, en el caso de pollo parrillero, el comportamiento también es en los últimos años poco estacionario, se ha desacelerado el crecimiento. En este caso, otro tipo de avicultura, tenemos un mayor crecimiento, una tendencia creciente en los últimos años que se ha mantenido. Y aquí por un poco puntualizando, tenemos participación, o sea, cuánto es lo que se produce de los distintos rubros, cuánto aporta Santa Cruz a la producción. Menciono esto porque quiero tocar más adelante el tema de infraestructura que realmente es frágil. La vinculación caminera que tenemos no garantiza, digamos, el abastecimiento pleno, permanente y a precios razonables en el tema de distribución de alimentos en el país. Y solamente para ver que con cuánto participa Santa Cruz en la producción de los distintos productos, también es un gran productor de frutas y hortalizas y tiene altos porcentajes de abastecer a nivel nacional. En términos de superficie, estamos hablando de que Santa Cruz fluctúa 70-72% de la superficie cultivada. En cantidad producida, a veces está superando el 75%. Algunos años depende del clima, cómo vaya el clima en valles o en altiplano y cómo vaya en la parte tropical. Antes de pasar a algunos detalles, quiero puntualizar algunos datos. A nivel nacional,
el 85% de los productores son pequeños y solo el 3% son grandes y el 12% son medianos. Y eso podemos ver en el último censo, el censo de agropecuario que se hizo 2012-2013. Entonces, ahí quiero puntualizar ese dato de que la mayoría a nivel nacional, el 85%, es productor pequeño con condiciones de una economía precaria, difícil, que vamos a detallar algunos datos más adelante. Después de considerar esos datos importantes de un panorama general del sector, cómo está la realidad actual, para hacer los planteamientos quiero partir mostrando los cuadros comparativos de rendimiento. ¿Cómo están nuestros rendimientos con relación a la región? Obviamente algunos cultivos más con el Mercosur, otros con la comunidad andina, pero para resumir están la mayoría de los países de la región. Como pueden ver, para arrancar acá, estos datos 2019, nuestro rendimiento está en último lugar, 2.65 toneladas por hectárea de maíz, ¿no? El más alto tiene Chile, pero no es gran cantidad lo que produce. Podríamos ver Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, y bueno, los rendimientos son significativamente importantes. La comparación es más lógica cuando miramos al Mercosur en este producto y vemos que, por ejemplo, el Paraguay casi nos lleva con el doble, o nos llevó con el doble en 2016. En el caso de la soya, este es uno de los únicos productos que no estamos en último lugar, pero tampoco es un rendimiento que nos coloque en el centro de los países del Mercosur, o que estemos con ellos, estamos un poco por debajo, como pueden ver. En el caso de arroz, sí, otra vez, igual que el maíz, estamos en el último lugar. No vamos a detallar los datos porque son bastante evidentes. Nuestro rendimiento es bastante bajo y estamos hablando datos 2019. El caso del trigo, también en la región ocupamos el último lugar. Y aquí pasamos a comparar productos no denominados extensivos o industriales, y el tomate. Por ejemplo, ocupamos el último lugar y realmente el rendimiento muy bajo comparado con Uruguay, Brasil o el mismo caso de Perú, por ejemplo, que es uno donde frecuentemente está ingresando este producto, también de Argentina, y aquí tenemos una de las razones para ir viendo por qué se están incrementando en los últimos años las importaciones de productos alimenticios, pero de productos alimenticios que sí tenemos condiciones, o sea, mejor dicho, potencialidades muy favorables para poder producir y que no haya necesidad de importarlo. Tenemos el trigo. Igual, nuestro rendimiento está por debajo de los países de la región. Si se recuerdan, en soya estamos casi en el tercer, cuarto lugar en el centro de la escala esta que hemos hecho con el rendimiento. Y aquí en la carcasa también el tema ganadero es otro que estamos mejorando. Sabemos que tenemos genética de calidad internacional, pero como no teníamos mercados, no se ha multiplicado el tema ganadero y obviamente a partir de ahora de que mejoren las condiciones, ahí tiene mejor perspectiva, pero por lo menos ahí no estamos en el último lugar. Podríamos sumarle otros productos, por ejemplo, como papa, quinoa, por ejemplo, el caso de la quinoa. El caso de la quinoa, nosotros tenemos entre 500 y 600, 2019 teníamos 600 kilos, el Ecuador tiene 1000 kilos y Perú tiene 1300 kilos. O sea, esa realidad, ¿por qué puntualizamos esto? Para ubicarnos el punto de partida, ¿por qué queremos que debería haber una planificación de largo plazo? El sector agropecuario tiene potencialidades no solo en la parte oriental, en todas las regiones para crecer. Y que se entienda el concepto,
de que crecer es mejorar la tecnología, es implementar prácticas, capacitación. Y cuando hablamos de tecnología no estamos hablando solamente de máquinas, estamos hablando del conocimiento, de los insumos y de todo eso. Hemos visto que el sector es el principal generador de empleo y no existe en este momento en la economía otro sector que en caso de una caída fuerte del sector agropecuario que absorba la cantidad de gente de mano de obra, ese 32%, ese casi 1.8 de millones de empleo que hay en este momento. Aunque tendríamos que puntualizar que en los últimos años, en la última década, se ha producido la mayor salida de gente del campo hacia las ciudades de Bolivia y también otras partes en el exterior, ¿no? Y bueno, ese es un factor que uno ve y dice, el campo no está respondiendo a la gente que vive en el campo, a la gente que quiere trabajar el campo. Pero es el sector que en este momento tiene la mayor cantidad de empleo, de todo, que genera la mayor cantidad de empleos de los otros sectores. Mencionaba también que mencionábamos de que en el tema de las importaciones de alimentos que se vienen incrementando en los últimos años, es un factor contradictorio, porque sí hay productos que antes nosotros exportábamos, y voy a poner un ejemplo, como arroz, porque tenemos bastante potencialidades para ser competitivos en arroz, pero el rendimiento está bajo, como ustedes han visto. Y en contrapartida se están incrementando las importaciones de arroz de países vecinos, preferentemente del Mercosur. El sector tiene capacidad para duplicar o triplicar la producción. Tenemos tierras fuertes. Por último, y en todo el país tenemos condiciones, tenemos en el altiplano, tenemos todavía en valles y tenemos en trópico, en el Chaco, en todas las regiones. Tenemos potencialidad bastante, y acá depende de nosotros, si nosotros quisiéramos hacer una planificación de duplicar, triplicar la producción de alimentos, obviamente que sean factibles, que den condiciones que mejoren el ingreso de las familias, de la gente, de ese 32% que se dedica a la producción. Depende del tiempo que nosotros le pongamos. No comparto no comparto el concepto de que se mencionaba al principio, de que es una actividad renovable. Tenemos nosotros el sistema de siembra directa, y hay ya una serie de formas, de sistemas de hacer manejo, de rotación de cultivos de servicio, o sea, una serie de actividades que se hace particularmente en Santa Cruz con algunos productos, y bueno, el rendimiento en la mayoría de los lugares donde hace esa práctica, el rendimiento va subiendo, ¿no? Pero ahí va mi puntualización, el 85% son pequeños productores con una economía, voy a decir, precaria, ¿no? Entonces, difícilmente tienen condiciones para buscar forma de hacer el tema de rotación, el tema de cultivo de servicio, porque escasamente sobreviven con esa pequeña parcela o con ese terreno que tienen, y que a veces les da una cosecha regular o a veces una cosecha buena, y estoy hablando de todo el territorio nacional. Le quedan 5 minutos, por favor. Ya. En la parte de la propuesta van en dos pasos. El uno es acceso a tecnología en toda la cadena agropecuaria, y pasa por tema de genético, ¿no? Tema genético, en mejorar el tema genético no solamente en el tema pecuario, sino en el tema agrícola. Semillas de primera generación, y traer de afuera o producción nacional, equipos, insumos, capacitación, dar condiciones normativas y tributarias al sector. Este es el punto clave, el punto de partida es el tema tecnológico, ¿no? Avanzamos un poco menos en área, dicho sea de paso. Nosotros, según el Plus, no hemos llegado a cubrir toda la área que sí es apta para agricultura y para ganadería, ¿no?
No estamos hablando de parque y en primera instancia estamos hablando de mejorar la tecnología para incrementar los rendimientos de las áreas que son actualmente ya utilizadas y que pueden rendir mejor. En el tema de mercados se tiene que buscar mercados externos. El mercado nuestro es pequeño para la potencialidad que tenemos de producir y se hace hacer protocolos para la logística de comercio. El tema de seguridad jurídica. Este es un tema que solo en el sector se da en Bolivia y en el mundo, que el productor nunca es dueño finalmente de su tierra y por lo tanto eso frena las inversiones y la financiación de largo plazo. Ahí necesariamente se tendría que ir la revisión a 12 años. Además, terminó la fase de saneamiento y es necesario de que definitivamente se acabe la incertidumbre, porque con esto nunca se acaba la incertidumbre. El tema de infraestructura, puertos, carreteras, no voy a detallar uno por uno, y decía yo hace un rato que hay una fragilidad en la infraestructura local para la distribución interna del abastecimiento. En el tema sanidad, implementar programas para liberarse de plagas y enfermedades en los distintos rubros. La tramitología, hacer todo digitalizado y interacción entre las instituciones públicas. Y aquí para concluir, esto nos pone en un escenario. Lo anterior es para planificar en el largo plazo, con un enfoque de cadenas y un enfoque de mercados externos, viendo de que el mercado local es muy pequeño. Esto en base al COVID-19. Se tendría que hacer urgente diferimiento de obligaciones financieras y patronales 6 meses después de finalizada la cuarentena. 500 millones para capital operativo, 5 años plazo, 1 de gracia y 4%. Reprogramación y compra de cartera de casas comerciales, agroindustria y capital de inversión a 12 años plazo. Restitución de la cartera que antes era 60% productiva y eso se ha bajado a 50%. Pero no solo es fortalecer la oferta, hay que fortalecer la demanda. Y aquí estamos proponiendo que se dé un crédito a 2 años plazo a las personas mayores de 18 años que no son asalariadas, no reciben ningún bono y no pertenezcan a ningún régimen. Y otro de 5.000 bolivianos a 2 años plazo a personas independientes que trabajan como consultores, cuenta propia o algún régimen especial. Ya hemos tiempo cumplido. Muchas gracias.